N. Conclusiones analógicas de la alegoría del señor Luxor y el leopardo. Llevando este caso al extremo puede comprobarse que el sacrilegio de jugar con los símbolos sagrados no obedece solamente a motivaciones o al mero hábito, sino que entraña una postura esotérica bien definida, la contrainiciación. En efecto, en el culto el símbolo sagrado es la representación de la divinidad o de alguna realidad metafísica. El símbolo expresa así al misterio. Por él se puede ir de lo físico a lo metafísico, tránsito que exige un cambio en el viajero, una preparación previa al enfrentamiento con el misterio, en una palabra, una iniciación. Desde luego aquí nos referimos a la iniciación sinárquica, la que administran los sacerdotes por medio de símbolos sagrados iniciáticos. En el curso de esta iniciación al misterio, el iniciado sinarca acaba con el sujeto consciente fagocitado por el mito autónomo y convertido él mismo en símbolo, es decir, en representante del arquetipo mito. Algo muy diferente es la iniciación hiperbórea mediante el símbolo sagrado del Viria, tiro de Ingibur, practicada con actitud graciosa luciférica, que detiene e invierte el proceso entelequial del símbolo y que permite trascender la forma arquetípica creada para experimentar el éxtasis de la runa increada. La iniciación sinárquica, en cambio, requiere que el iniciado consuma un sacrificio antes de tratar con cualquier símbolo sagrado. Etimológicamente, dicho término procede de la expresión latina sacrum face re y significa ofrenda de un objeto sagrado a un dios. La castidad, la humildad, la pobreza, el valor, etcétera, que se exigen para la parte religiosa o esotérica del culto no son simples virtudes morales, sino la manifestación rigurosa exhibida exteriormente como prueba de conducta del límite al que se está dispuesto a llegar para penetrar en el misterio. ¿Cuánto se es capaz de dar, de sacrificar para ello? El casto sacrifica su sexo, el humilde su orgullo, el pobre su riqueza, el valeroso su temor, etc. No se trata, pues, de virtud moral, sino de sacrificio, del esfuerzo personal que se ofrenda al símbolo sagrado para que éste revele su misterio. Hay una voluntad, es decir, una energía que antes se gastaba en gozar del sexo, orgullo, riqueza, etc., que el iniciado rescata y suma a la suya propia con el propósito de que esa mayor fuerza le permita trascender los límites del símbolo sagrado, las fronteras del misterio. Y es esta voluntad amplificada por una ascética o mística lo que verdaderamente se ofrenda en el altar del símbolo sagrado. Esto significa que en la iniciación el iniciado se sacrifica a sí mismo para adaptarse al símbolo sagrado y penetrar en su misterio. Es el iniciado quien corta los vínculos mundanos y, provisto de una voluntad superior, viaja al mundo del símbolo sagrado para trascenderlo y aprender su esencia, convirtiéndose así él mismo en símbolo. Pero solo se acercará al símbolo cuando se encuentre preparado para hacerlo, sin que éste resulte afectado de ningún modo. El iniciado procura siempre proteger al símbolo de las costras culturales que podrían deformar su sentido. Por el contrario, el juego sacrílego implica una contrainiciación. Lejos de ofrendar algo de sí para llegar hasta el símbolo sagrado y penetrarlo, el contrainiciado sacrifica el símbolo a sí mismo. Lo obliga a descender desde el cielo metafísico hasta el altar del propio sujeto anímico y allí lo sacrifica a la contemplación exterior, superficial de su mirada profana. Juega con él y le mancilla sin reservas y al fin, profanado y degradado, sujeta el símbolo sagrado en su mísero entorno, cubriéndolo con muchas capas de costras culturales. Se comprueba así que el jugador sacrílego, cuando no lo es ya, va rápidamente camino a convertirse en contrainiciado. Pero no debemos exagerar
al calificar a los jugadores sacrílegos, pues la mayoría de ellos jamás llega a ser iniciado, ni mucho menos. Una evaluación adecuada sería la siguiente. Después el iniciado sin arca, vale decir después del sacerdote iniciado o caso más perfecto del tipo sacralizante, es el jugador sacrílego quien más cerca está de los símbolos sagrados. El jugador sacrílego ha llegado a los símbolos sagrados como el señor Luthor hasta el leopardo, sin atreverse a realizar el paso trascendente hacia las esencias arquetípicas. La voluntad solo le alcanza para permanecer en la contemplación exterior, pero el jugador no es místico, no hay éxtasis en su visión y por eso elevarse hasta el mundo metafísico del símbolo sagrado le representa un esfuerzo que no está dispuesto a efectuar por mucho tiempo. Pero como tampoco se aviene a renunciar a aquello que le atrae y fascina, procura entonces obtenerlo por el camino más fácil, sin sacrificio, no osando trascender él mismo hacia el mundo del símbolo sagrado, de igual modo que el señor Luthor temía al mundo del leopardo, decide degradar y someter el símbolo a su propio mundo cultural. Es que en la actitud profanadora del jugador sacrílego subyace la crisis ya descripta, causada por la intuición metafísica que el yo trasunta sobre el sujeto consciente y que se manifiesta como una mezcla morbosa de atracción y temor hacia los símbolos sagrados. La atracción lo impulsa a apoderarse de ellos, como el señor Luthor del leopardo, y el temor a trascenderlos, a ser atrapado por el mito, le obliga a poner límite a esa atracción con el encuadre lúdico. En consecuencia, cuando un símbolo sagrado iniciático que ha sido objeto de culto cae en manos de jugadores sacrílegos, se intenta de inmediato anclarlo en el mundo, convirtiéndolo, por ejemplo, en objeto cultural e incorporándolo a la superestructura de los hechos culturales. Por último, luego de que se lo ha sujetado con eslingas culturales, es decir, con conexiones de sentido, se comprende el símbolo sagrado con conceptos referidos a principios culturales conocidos. Se lo dota así de un nuevo significado claro en el contexto de tales conceptos que posibilita inferir leyes, reglamentos, códigos, etc., es decir, modos seguros de aproximación. Para citar solo un ejemplo archiconocido sobre la actitud profanadora y corrupta de los jugadores sacrílegos, recordemos que la mayoría de los antiguos juegos, ajedrez, lichín, dados, tarot, etc., fueron en principio objetos de culto, símbolos sagrados, instrumentos tácticos hiperbóreos a los cuales se les neutralizó la función esencial redefiniéndolos culturalmente, dotándolos de reglamentos convencionales que permiten manipularlos sin peligro y los colocan al alcance de las masas. Como última conclusión, invitamos a una breve reflexión que debe hacer todo vídeo perdido cuya conducta se asemeje a la del jugador sacrílego. Quien se sienta jugador sacrílego debe superar tal postura despojándose de las máscaras del juego y disponiéndose a enfrentar directamente la realidad. Debe hacerlo aunque tan valeroso cambio suponga descubrir y asumir que se desempeña un papel en el argumento kármico del drama de la vida. Reconocer el carácter dramático de la propia circunstancia es el primer gran paso en el camino de la reorientación estratégica y el único punto de partida válido para iniciar la lucha y transitar dicha senda hacia el origen, porque ese drama y esa lucha, contrariamente a la ilusión que cree vivir el jugador sacrílego, es en serio inevitable de afrontar tarde o temprano cuando el espíritu, harto de juegos, reclame por la libertad perdida. Entonces inexorablemente habrá al fin que luchar y quizá en desventaja estratégica. De allí que la sabiduría hiperbórea sugiera al jugador sacrílego que supere su temor e inicie la lucha de inmediato,
abandonando los símbolos muertos con los cuales juega cotidianamente y disponiéndose a llegar hasta los símbolos vivos de su memoria de sangre. Pero la dificultad que experimenta el jugador sacrílego para abandonar el juego y comprometerse responsablemente en la lucha proviene de un error que está en la raíz misma de la actitud lúdica. El que juega cree que es libre para elegir al adversario, que no hay necesidad de comprometerse con un partido, pues siempre es posible cambiar de bando, y como el jugador encara la vida como un juego, no está jamás dispuesto a apoyar un partido, si ello implica luchar. Pero, repetimos, se trata de un error, de una ilusión cultural, pues nadie que esté encarnado es realmente libre para elegir el bando junto al cual luchar, y mucho menos para cambiar de bando. Ya advertimos en el artículo J contra el error de creer que se decide cuando se opta entre distintas posibilidades lúdicas. Tales opciones son falsas, determinadas por las superestructuras de los hechos culturales. De acuerdo al argumento kármico, según vimos allí, solo el SID está en permanente capacidad absoluta de decidir. Por las razones apuntadas, el Vidya perdido sí pertenece al tipo lúdico, que es libre para decidir debido al encadenamiento espiritual en que transcurre su vida, que no es juego. El Vidya perdido dispone solamente de una opción de hierro, única decisión que puede tomar basada en el principio por la gnosis de la verdad, la libertad, o lucha por el linaje hiperbóreo, su partido, o se expone a una segura destrucción. Nadie puede pasarse al bando de la sinarquía si su sangre aún conserva el recuerdo del origen, ni nadie abandonará dicho bando si participa de él conscientemente. Tales hipótesis son absurdas, y si, a pesar de todo, los siddhas traidores lo aceptan en la jerarquía, será solo para sumirlo en la confusión, para acelerar aún más su próximo fin. En la novela La extraña aventura del Dr. Arturo Signagel, el instructor Konrad Heine le dice estas palabras al aspirante SS Kurt von Zübermann: ni usted, ni yo, ni nadie puede elegir, porque la elección ya ha sido hecha en otra esfera de conciencia, en otro mundo. No nos queda más que afrontar nuestro destino, que es también el destino de la humanidad, y agradecer por haber sido señalados para tan augusta misión. Nuestro jefe Cristo Lucifer es el más bello Señor, pero también es el más intrépido, Padre del valor. No debemos ni soñar con defraudarle.